Buenas tardes, profesora Efrosina, compañeros. Soy Raquel Flores Domínguez y en esta oportunidad me toca hablar acerca de gobiernos monárquicos del mundo. Bueno, voy a empezar con el concepto de monarquía. Monarquía es una forma de gobierno en la que la soberanía y el poder político recaen en una sola persona, el monarca, también llamado rey o emperador. La palabra monarquía está conformada por los vocablos griegos monos, que significa uno, y arkein, que significa gobernar, mandar, guiar, por lo que su significado se interpreta como gobierno de uno. Tengo algunas características destacadas de la monarquía. Bueno, algunos países ejemplos con monarquías son España, Inglaterra, Bélgica o Países Bajos, entre otros, hay muchos. El poder en esta forma de gobierno se traspasa de forma hereditaria, razón por la que el poder político reside en grupos familiares a lo largo de varias generaciones. A estas familias se les da el nombre de dinastías. Por otra parte, al territorio gobernado por los monarcas se les denomina reino o imperio. En las tipologías clásicas de formas de gobierno, como por ejemplo aquella realizada por Aristóteles, en la que el criterio de distinción es el número de personas que ejercen el poder, la monarquía es la forma ideal del gobierno unitario. Su degeneración o forma corrupta es la tiranía. Una de las características más destacadas de la monarquía es el poder monárquico es personal y vitalicio. El puesto del monarca es unipersonal y de carácter vitalicio, lo cual quiere decir que solo lo ejerce una sola persona hasta el día de su muerte o hasta que se produce su abdicación, renuncia o derrocamiento de facto. El título monárquico es otra característica, es traspasado hereditariamente. De igual modo, por lo general, el título de rey se traspasa de forma hereditaria entre dos familiares de la misma familia real. A este tipo de monarquía se le da el nombre de monarquía hereditaria y es históricamente el tipo más común. Dentro de la línea sucesora al trono tienen prioridad los hombres como las mujeres y los hijos sobre cualquier otro tipo de parentesco. En el caso de que muera un rey y no exista hijos, la corona puede pasar a los hermanos, sobrinos o primos. Esto depende de lo establecido según las leyes por las que se rija cada monarquía. Existen varios tipos de monarquía. Tenemos la monarquía absolutista. Este es el tipo de monarquía en la que el monarca ejerce el poder sin ningún tipo de restricción política. En este modelo no existe una división de poderes, sino que el soberano, el rey, gobierna únicamente según su voluntad. Sin embargo, estas monarquías solían estar sujetas a ciertas leyes del reino. Tenemos otra monarquía constitucional. En las monarquías constitucionales, el monarca ejerce su poder sometido al marco de un conjunto de leyes establecidas por los ciudadanos en una constitución. En dicha constitución se delimita el reparto de los poderes políticos de la nación, como también las funciones de cada uno de los elementos que pasarán a constituir al gobierno, siendo el monarca uno de ellos. Bajo esta forma, muchas monarquías europeas lograron mantenerse en pie luego de la caída del antiguo régimen, que conllevó al nacimiento de las nuevas repúblicas. Monarquía parlamentaria. En las monarquías parlamentarias se establece constitucionalmente que el rey debe rendir cuentas ante el Parlamento. En ellas, el Parlamento tiene un poder superior al rey, hasta el punto de que podría tener la potestad de decretar una decisión que sea vinculante para él
y que éste deberá acatar. En las monarquías parlamentarias, el poder del rey es más limitado que en las monarquías constitucionales. En la actualidad, dentro de estos gobiernos, el título del rey es el de jefe de Estado, sometido al Parlamento y al jefe de gobierno, primer ministro o presidente. Tanto en la monarquía parlamentaria como en la constitucional, el monarca, representando el poder político tradicional, asume un compromiso de respetar el poder de los representantes del pueblo basado en el consenso. Tenemos otro tipo de monarquía que es la hereditaria que ya mencioné. Son aquellas monarquías en las que el título del rey es transmitido en base a un vínculo familiar. Tenemos la monarquía electiva. La monarquía electiva es aquel sistema en el que el monarca reinante es elegido por un grupo de personas y bajo condiciones que varían dentro de cada caso. Sin embargo, algunos de los grupos que históricamente han sido los electores de monarcas han sido los militares, asambleas, los miembros de la misma familia real, consejos de nobles, consejo de sabios, entre otros. Otra de las características es que el monarca encarna la identidad de su nación. Antiguamente, la monarquía era un símbolo de identidad de los reinos, ya que se consideraba que era la unidad gracias a la cual un territorio se identificaba como uno solo, con características propias y compartidas por todos los habitantes. En la actualidad se sigue considerando a las monarquías modernas como parte importante de la identidad común de la nación. Esto es así gracias a la continuidad que aportan los gobiernos pese a los cambios periódicos en los poderes ejecutivos y legislativos. De igual manera, se considera al monarca como un símbolo de identidad nacional por su papel mediador entre los distintos poderes públicos, función establecida incluso a nivel constitucional, con miras a que esta figura vele por la defensa de los intereses nacionales más allá de cualquier coyuntura. Tenemos otra característica, es que la figura del monarca está ligada a la divinidad. El gobierno monárquico ha sido legitimado a lo largo de la historia en base en la religión, aduciendo que el derecho a gobernar y la soberanía del rey provienen de la voluntad de Dios. Gracias a esto, diferentes monarcas han realizado sus funciones como defensores de la fe o encarnaciones de Dios en la tierra. La doctrina de la legitimidad divina del rey, quien además era el único soberano, permitía que estos no tuvieran que rendir cuentas a sus decisiones a su pueblo o a los miembros de la nobleza. Al único a quien debían rendir cuentas era a Dios. En la actualidad tiene forma de monarquía parlamentaria. Luego de las revoluciones liberales y democráticas experimentadas entre los siglos XVIII y XX, las monarquías que se mantienen hasta la actualidad, especialmente las europeas, adquirieron la forma de monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales. Esto significa que han restringido sus poderes a los parámetros establecidos en los textos constitucionales, según los cuales también han delegado muchas de sus funciones a las instituciones nacientes. De este modo, han podido mantener su poder, logrando superar los planteamientos civilistas contrarios al poder monárquico y coexistiendo elecciones directas, secretas y universales y la división de poderes públicos en legislativo, ejecutivo y judicial. Si al momento de obtener el título el rey es un niño, se le asigna un regente
En el caso de que tenga lugar la sucesión del trono a un nuevo rey y a quien le corresponda asumirlo por ley, sea un niño o menor de edad, se nombra a una persona bajo el título de regente. La función del regente es asumir la administración del reino o de los asuntos que correspondan al monarca hasta que éste cumpla todos los requisitos necesarios para el ejercicio de sus funciones. La figura del regente también es utilizada en casos de ausencia o incapacidad del rey. Un monarca puede gobernar en varios reinos simultáneamente. Un monarca puede ser el jefe de Estado de diferentes países, es decir, de diferentes estados constituidos, con soberanías, territorios, nacionalidades y las leyes distintas. En este caso, por ejemplo, de los miembros del reino de la Mancomunidad de Naciones. Actualmente el monarca de la Mancomunidad de Naciones es la reina Elizabeth II de Inglaterra, razón por la cual es el jefe de Estado de los 52 reinos que actualmente la conforman. Estas naciones son independientes entre sí en sus asuntos internos y el manejo de sus relaciones exteriores, pero están unidas en comunidad por medio de la corona. Es una de las formas de gobierno más antiguas. Es una de las características de la monarquía. La monarquía es una de las formas de gobierno de mayor antigüedad, ya que su existencia se remonta a por lo menos 3000 años antes de Cristo con los primeros emperadores del antiguo Egipto. De igual forma, hasta el siglo XIX fue la forma de gobierno más implementada en el mundo. Otra característica es de que puede ser autoproclamada. Históricamente, una monarquía también podía ser establecida a través de la autoproclamación de una persona que no poseía ningún vínculo con alguna familia real. Generalmente eso se lograba a través de la toma del poder político por medio de la fuerza o violencia. Este fue el caso, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, quien se proclamó como Napoleón I de Francia. Excepcionalmente pueden regir 2 o más monarcas, aunque en el punto 1, como mencioné al principio, se dijo que la monarquía era de carácter personal y vitalicio. Ha habido algunos casos en los que dos diarquía, 3 triunvirato o 4 personas tetrarquía han dirigido un estado. Por ejemplo, en el Imperio Inca se ha designado a 2 personas para conducir a la nación, o en la antigua Roma hubo 2 periodos de triunvirato para regir el imperio. Otra característica es pueden dirigir principados. En la Edad Media el principado era uno de los sistemas de gobierno más frecuentes. Se trataba de los pequeños territorios, que en la mayoría de los casos se trataba de una subdivisión de un reinado, pero con algunos privilegios distintos al resto de los territorios que componían el reinado. Actualmente quedan pocos principados, siendo los más conocidos el de Mónaco, Andorra o Liechtenstein, cada uno con su príncipe regente e independientes de cualquier estado soberano. Y por último, son líderes militares, lo que normalmente hacen el gobierno monárquico. Lo habitual desde la antigüedad es que el rey sea el máximo cargo en el ejército de una nación. Puede haber incluso casos en los que el monarca tenga su milicia personal, independiente de las fuerzas armadas del país. Espero, profesora, compañeros, este aporte sirva mucho
para ustedes. Que Dios les bendiga.